Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión vamos a debatir sobre uno de los grandes retos a los que se enfrentan tanto hospitales como centros de salud de España, la sostenibilidad y la incorporación de las energías renovables. Muchos de los hospitales españoles se construyeron hace ya varias décadas, por lo que es necesario que, poco a poco, vayan adecuando sus instalaciones para conseguir un mayor ahorro energético, reducir su huella ambiental y emitir menos gases contaminantes. Para debatir sobre cómo lograr todos estos objetivos, Sanitaria 2000 ha reunido a 4 expertos en la materia. A mi izquierda, bienvenido Luis Mosquera, presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Y a mi derecha tenemos a Óscar Talavera Encinas, gerente del Hospital General La Mancha Centro, del SESCAM, y a Carlos Jiménez Alonso, Academic Executive Leader de General Electric Healthcare y miembro de FENIN. Bien, el primer bloque que vamos a tratar es sobre las energías renovables en el hospital del siglo XXI. Luis, ¿cómo se están adaptando los hospitales españoles para avanzar hacia un modelo que integre las energías renovables en los centros? Bueno, buenos días a Alex y a todos mis compañeros. Energías renovables y sostenibilidad en hospitales españoles, ¿no? Es el título de este debate. La verdad es que yo vengo a este debate bastante más tranquilo, aprovechando que ha acabado la conferencia del clima y ya no está Greta, y entonces ya no nos asusta con sus diatribas y nos permite hablar con más libertad. Bromas aparte, la verdad es que el título es interesante, ¿no? Porque si hablamos de energías renovables en hospitales, habría que decir que el uso de energías renovables en hospitales es bastante anecdótico, ¿eh? De hecho, de forma directa, los hospitales españoles usan muy poco las energías renovables. Hay experiencias básicas de colocación de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, algo de utilización de biomasa en hospitales en Galicia y poco más, y no hay nada más. Otra cuestión es plantear si la energía que consumen los hospitales procede de energías renovables, que eso es distinto, ¿no? Y yo creo que en eso luego, si queréis, podemos centrar el debate. Y en cuanto al planteamiento de qué energías renovables, bueno, pensemos que las energías renovables, si tenemos en cuenta que el criterio, el objetivo es la reducción del cambio climático, supuesto que se está producido por la emisión de gases de efecto invernadero por la actividad humana, pues habría que decir que no todas las energías renovables no son contaminantes. Quiero decir que, por ejemplo, el uso de la biomasa o los biocombustibles evidentemente son contaminantes porque básicamente utilizan también la combustión, además una combustión bastante incompleta, con lo cual es bastante más sucio incluso que utilizar, por ejemplo, gas natural, y también es una energía renovable. Quiero decir que habría que matizar, ¿no? Y luego, si quieres, entramos un poco en el debate de la viabilidad de las energías renovables, no solo en el mundo hospitalario, sino incluso en lo que es la red, el mix energético nacional o, bueno, si queréis, incluso europeo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a energías renovables en hospitales, lo que he dicho, ¿no? Es bastante anecdótico. ¿Y usted, Óscar, qué considera? Bueno, buenos días y igualmente a la redacción médica y a mis compañeros, a Alex, Carlos y a Luis. Pues gracias por invitarme y por permitirme, desde la modesta opinión que a lo mejor en Castilla-La Mancha, en el ámbito que conozco hospitalario, Toledo, Ciudad Real sobre todo, pues efectivamente coincido con Luis, el uso es absolutamente anecdótico, y más que llevar a cabo iniciativas potentes o tener recorrido en este sentido, yo creo que tenemos que poner un punto de partida, teníamos que haber puesto un punto de partida, pero probablemente tenemos que poner un punto de partida a partir del cual planificarnos y desarrollar todo aquello que podamos hacer en cuanto a consumo eficiente de energía, cambios, switch en los mecanismos que tenemos de obtener esta energía y yo creo que a nivel hospitalario específicamente, también en atención primaria, pero sobre todo a nivel hospitalario, es fundamental el reciclaje y toda la gestión de residuos, que en el hospital, como sabéis, es ingente, desmesurado y debemos de empezar a controlar. Para una simple catarata, de las cuales muchas veces hacemos 16 operaciones al día o 20 operaciones en un solo día, se generan cada proceso hasta 20 kilos por una catarata. Para meter una lente de milímetros en el ojo, generamos 20 kilos de residuos de plásticos, de papel, y no somos conscientes. No hemos sido conscientes y creo que ha llegado ya el momento de tomar conciencia, porque la sociedad lo exige, porque nuestras conciencias
A nivel doméstico lo hemos venido implementando a un nivel social de mayor o menor medida. Ahora la cumbre que precisamente se ha llevado a cabo en Madrid a finales del año pasado también nos lleva a ello, y creo que es el momento de liderar desde los equipos directivos, con toda por supuesto, la consideración técnica que nos podáis llevar a cabo. Y tenemos un grupo de trabajo donde precisamente hay un ingeniero, hay gente de gestión, gestores medioambientales, puedan llevar a cabo un punto de partida, aunque sea planteamientos de 5 o 10 años, para uso y racionalización eficiente de energía, no para mejorar las certificaciones energéticas de los hospitales, que también es un objetivo, porque los cambios en esas certificaciones hace que te sientas más orgulloso de un logro conseguido, pero lo más importante, desde luego, es llevar a cabo en bien del planeta y de todos los márgenes ecológicos que nos quedan por lograr, un uso racional de la energía, obteniéndola o racionalizándola de mejor forma, y una gestión de los residuos mucho mejor de la que estamos haciendo. Hay mucho recorrido. ¿Y usted cómo lo ve, Carlos? Primero, Alex, buenos días Luis, Óscar, gracias a CENIN, Personas Sanitarias, por contar con CENIN en esta mesa. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que considerar el binomio generación-demanda. El punto de vista que puede aportar CENIN en esta mesa está desde el punto de vista de la gestión de la demanda, no de la generación. ¿Y qué traslación puede tener? El impacto en la demanda asociado con el uso de las tecnologías sanitarias, la eficiencia. Si cogemos una modalidad, por ejemplo, resonancia magnética, podemos aterrizar cifras como que las resonancias magnéticas a día de hoy tienen consumos eléctricos en torno a un 40% inferiores a las del parque obsoleto que tenemos en España. Un upgrade viene a conseguir como un 20% en ahorro energético, aunque mejora lo que es la intensidad energética, porque no tienes que fabricar un nuevo imán, no tienes que hacer obra. Si partimos de esas dos cifras, 40-20%, si contemplamos una renovación con un mix del 50%, un 30% de ahorro eléctrico. ¿Esto cómo aterriza algo que podamos palpar? En diciembre del 19, CENIN publicó el último estudio de perfil tecnológico, en el que se evidenciaba cómo en España tenemos un 44% de la base instalada de resonancia magnética que tiene más de 10 años. Los estándares europeos de CENIN recomiendan que con más de 10 años tengamos únicamente, como mucho, un 10%. Cerrar esa brecha del 44 al 10%, ese 33%, tiene una traslación a 250 resonancias en España. Tenemos un parque aproximadamente de 760 resonancias. Si cogemos 250 resonancias a una media de unos 5.000 estudios año por resonancia, estaríamos hablando de 1.250.000 estudios. COCIR publicó en el 2011 una serie de estimaciones de consumo de resonancias magnéticas energéticos en función de un mix que evaluaron de tipología de estudios, y aterrizó que por paciente puedes venir a consumir en torno a 9,57 kilovatios hora. Eso nos daría que esas 250 unidades obsoletas, que cerrarían la brecha entre el 44% de la base instalada de más de 10 años y el 10% que se recomienda como estándar en Europa, equivale a 12 millones de kilovatios hora. Si cogemos los datos de la traducción a kilogramos de CO2 por kilovatio hora eléctrico que publica el MAPAMA, el Ministerio, digamos, cifras oficiales, de 0,36, podríamos terminar aterrizando en que el ahorro en consumo eléctrico de la renovación de la obsolescencia de resonancia magnética tendría una traducción de 1.300 toneladas de CO2 al año. Cuando se promociona la renovación de la obsolescencia del parque tecnológico, nos solemos focalizar en el impacto que tienen resultados en salud, por las nuevas funcionalidades que las nuevas tecnologías aportan, así como la mejora de experiencias en pacientes, familiares y profesionales. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad, no solo nos ayudan a producir mejor, es decir, las nuevas tecnologías
pueden y deben de servir como inductores para trabajar de forma diferente, pero a mayores energéticamente también tienen beneficios colaterales como el que acabo de mencionar. Cerrar la brecha a la obsolescencia que tenemos en España, solo en resonancia magnética, implicaría únicamente en el consumo eléctrico un ahorro de 1.300 toneladas de CO2 al año. Bien, ya que veo que todos coinciden en que es anecdótico el uso de las energías renovables y lo que se está haciendo ahora mismo en los hospitales en este sentido, ¿en qué aspectos se debería incidir desde la ingeniería hospitalaria para incentivar el uso de estas tecnologías? ¿O cómo se podría desarrollar? Bueno, a ver, en un modelo más macro, antes de entrar en lo que podríamos hacer en los hospitales, el mito de las energías renovables tiene sus claroscuros, ¿vale? Y esto es algo que técnicamente hay que contar a la sociedad y no siempre se cuenta, ¿no? Al final, la base fundamental de las energías renovables, de las no contaminantes, porque de las otras casi que creo que no conviene ni hablar, está basado en la energía solar, ¿no? Tanto en los parques eólicos como en las fuentes solares térmicas o fotovoltaicas. El principal problema de esas fuentes de energía es básicamente su pulsatil, vamos, que son pulsantes, ¿no? Que no son constantes. Nuestro sistema de distribución eléctrica está basado en una corriente alterna que requiere de una estabilidad fundamental en lo que es la onda, ¿no? Y es tanto en amplitud como en frecuencia como en la propia calidad de la onda, ¿no? Y todos sabemos, nos recordamos de cuando estudiamos que la energía eléctrica no se almacena, ¿no? Con lo cual, si hay un exceso de demanda, la frecuencia baja y eso en cada vez nos afecta. Bueno, pues eso nos afectaría en que ningún ordenador, ninguna pantalla de los que están aquí funcionaría, por ejemplo, ¿no? Y si al contrario, ¿no? Si lo que aumenta es el consumo, pues la frecuencia baja. Evidentemente, una fuente pulsante como la eólica, que es la que evidentemente, por ejemplo, en España ha aumentado mucho. El otro día publicaban, creo, un dato que ya habíamos superado el porcentaje de producción en energía eólica frente a la energía nuclear, ¿no? En torno al 20 y tantos %. El índice de penetración de esas tecnologías se establece también en ese margen en el que estamos ahora en España. En eso estamos levantados en no más de un 20% sin hacer actuaciones sobre la red de distribución importantes, ¿no? Y al final las actuaciones importantes es conseguir acumular la energía cuando la producimos y poder darla cuando estos elementos son deficientes, o sea, cuando no hay viento, no hay sol, ¿no? Y para eso estamos hablando de sistemas de acumulación importantes, de baterías, de supercondensadores, de recuperar las centrales de bombeo que se dejaron de utilizar cuando la energía nuclear dejó de utilizarse. Para eso, en realidad, tecnológicamente estamos todavía, nos falta un impulso, ¿vale? Con lo cual, incluso este paradigma de todo energías renovables en X años o en tal año, en fin, quiero decir que no solo es que, nosotros podemos decir que los usamos anecdóticamente, pero también podemos decir que en modo macro, el concepto de energía renovable tiene sus limitaciones, ¿vale? Al menos tal y como si no hacemos actuaciones muy importantes, actuaciones que están por definir, porque si no los problemas en la distribución eléctrica serán mayores, cada vez tenemos más problemas, afectará a la seguridad eléctrica, a los criterios de calidad de la onda eléctrica y todo eso, efectivamente, es inasumible por una sociedad moderna como la nuestra, ¿no? Con lo cual, como siempre, habrá que llegar a un compromiso, ¿no? Un entente cordial de lo que debe ser renovable, de lo que debe ser menos contaminante y de lo que, porque claro, en esta tesitura, de cara al efecto invernadero, lo menos contaminante es la energía nuclear. Claro, ese es un planteamiento que nos tenemos que hacer. Y la producción del kilovatio eléctrico nuclear es infinitamente más barata que cualquier otro tipo de energía, ¿no? Bueno, a lo mejor la hidráulica, la hidroeléctrica de las centrales en España, que están totalmente amortizadas, pues es casi gratis, ¿no? Esa es la realidad de las energías renovables. Aplicada a los hospitales, evidentemente tenemos una limitación. Montar energía solar fotovoltaica, bueno, pues nosotros tampoco podemos poner campos solares extensísimos, ¿no? Jugamos como mucho con la superficie de nuestra cubierta. El tema de la energía solar térmica, pues sabemos que las instalaciones son complejas, son difíciles de mantener. Al final nos produce más problemas que beneficios. Y en cuanto a otras opciones, pues sí, hombre, es muy divertido desde el punto de vista de la ingeniería, pues hacer soluciones como energía geotérmica, como se hace, por ejemplo, en el Hospital de Mollet, en Cataluña, pero para eso el terreno tiene que ser capaz y no siempre es capaz. Y la biomasa, pues hombre, yo entiendo que en Galicia, que tiene un excedente de
de masa forestal, vamos, de residuos forestales, pues bien, pues puede ser interesante. No en toda esa parte, seguro que en La Mancha sería difícil, ¿no? A lo mejor no sé si los huesos de aceituna es otra opción, es decir, que todo tiene sus matices, ¿no? Con lo cual no es que no queramos que estas energías renovables estén, sino que es difícil la aplicación. Otra cuestión es lo que decía al principio, ¿no? El que el mix energético del que nos suministremos esté basado en renovables, pero también con esa limitación que he contado antes, que hablar más de una penetración del 20-30% sin hacer nada en nuestra macro red eléctrica es complejo, ¿eh? Difícilmente vamos a poder llegar sin adolecer, bueno, pues grandes problemas en la estabilidad de la red eléctrica, que creo que, bueno, es también muy importante. Lo que sí podemos implementar, y lo que, como ha comentado Óscar antes, es hablar de sostenibilidad. De sostenibilidad sí podemos hacer muchas cosas en los hospitales, sobre todo porque los hospitales son grandes sumideros de consumo energético, ¿vale? Un hospital terciario grande consume 100 gigavatios al año. Eso es una cantidad de energía, y bueno, esto que consume una ciudad como Tres Cantos, ¿vale? De eso estamos hablando. Entonces, evidentemente ahí sí podemos actuar. O sea, no tanto en aplicar energías renovables como producción primaria, que es prácticamente imposible, está muy acotado, no tanto tampoco que esa energía renovable sea la que nos suministra, como qué hacemos desde el punto de vista de la sostenibilidad y el ahorro energético. Y ahí, si queréis, abrimos un debate que sí puede ser muy amplio. Sí, ese es precisamente el siguiente bloque sobre la eficiencia o los beneficios que aporta al sistema sanitario el uso de las energías renovables. Si quiere usted, Óscar, empezar. Sí, en este sentido, los hospitales, que coincido totalmente con Luis, que son productores ingentes o consumidores ingentes de energía, y de energía de producción muy poco eficiente, ¿no? En la mayor parte de los hospitales de España, de nivel primario, secundario como el mío, o terciario, estamos hablando de calderas de gasoil de 30, 20 años o de enfriadoras, de grandes enfriadoras para la climatización en verano, algunos que tienen hasta CFCs ilegales todavía, ¿no? de la normativa del 98 o 97. Entonces, todo ese tipo de cosas, el planteamiento que nosotros estamos intentando hacer desde un grupo de trabajo muy doméstico en el hospital es de llevar a cabo pequeñas acciones desde ahora mismo con lo más eficiente, como puede ser cambio de luminarias LED, que es algo que en 7 meses se pueden amortizar por la gran cantidad. Nosotros tenemos 1.500 luminarias que con un relativamente poco coste se puede conseguir sustituir por LEDs que tienen 10 años más de vida, de durabilidad y de calidad lumínica encima. Entonces, pues en un hospital pequeño como el nuestro, 50.000 metros cuadrados, es extenso, con una máxima altura de 2 plantas, 50.000 metros cuadrados, pasillos de 120 metros como tenemos. Pues claro, el andar por casa con intentar los cambios de los LED y poner sensores de movimiento, porque estamos acostumbrados a que en los hospitales, tú vas a Puerta de Hierro, digo, porque es un hospital moderno y que tiene pasillos larguísimos y está todo encendido cualquier hora del día de la noche. Eso es irracional y eso es gasto público que tenemos que evitar. En mi hospital, 120 metros de pasillo principal entre el salón de actos y la última consulta externa, pues ahí no tiene por qué, a las horas punta lógicamente tiene que estar encendido si hace falta, pero si no hace falta no. Detectores de presencia, por ejemplo, que es algo absolutamente irrisorio. Todos tenemos en nuestra casa un sensor en el garaje que enciende la luz. No, a nadie se le ocurre decir, bueno, voy a llegar a la 1 de la mañana o a las 4 y el garaje está encendido todo. No. Enciendes cuando entras, con un sensor o con un interruptor. Pues eso tenemos que aplicarlo a nuestra economía laboral del hospital. Entonces, y muchas más medidas, ¿no? Porque no solamente es lo que gastamos, sino lo que desechamos. Y eso yo creo que tenemos muchísimo que hacer, con pequeñas iniciativas, pues 200 kilos de bolsas de plástico al año, pues ya las hemos eliminado cambiándolas por bolsas de poliéster reciclables, que la misma empresa te facilita porque lo considera en su economía verde. No nos habíamos puesto a pensar que podemos ahorrar 200 kilos de bolsas de plástico en todo el manejo de la lencería hospitalaria en un hospital de 300 camas como el mío. Dice, pues qué risa me da. Y dice, no. Hombre, tenemos que empezar a por algún sitio las máquinas de vending, el plástico que se utiliza en cada café, porque tenemos que tirar en cada café. Estamos hablando de que 1.000 personas se pueden tomar un café al día y vamos a utilizar cristal, vamos a utilizar tu propio vaso o vamos a utilizar cartón, que incluso es más fácil de reciclar.
Otro tipo de iniciativas que son muy domésticas, que las aplicamos en casa y nadie las discute, ¿por qué no las llevamos a un centro hospitalario? ¿Por qué no tenemos contenedores en todas las plantas? ¿Por qué no hay, como hemos puesto ahora nosotros, sistemáticamente contenedores de pilas? Bueno, la gente se trae las pilas de su casa y al final acaban donde tienen que acabar, ¿no? Las pilas son los elementos más contaminantes y ya raramente en casa las tiramos a la basura, con lo que eso al acabar en las aguas fluviales o oceánicas produce de contaminación. Entonces, y ya no digamos, pues ahí tenemos la suerte de tener cierta renovación tecnológica que ha favorecido, casi sin saberlo, pues claro, somos muy cortoplacistas en las economías sanitarias públicas. Renovar una resonancia que ya hemos renovado nosotros hace 3 años, pues son 400.000 euros sin el imán. Pero claro, si yo pongo suficientes paneles solares en un proyecto a 5 años para evitar el 40% de la calefacción o del agua caliente sanitaria, me voy a gastar el triple. Pero esa es una inversión que haces una sola vez, con todas las dificultades que luego puedas tener de mantenimiento de esa red, o de almacenaje, o de venta, o de distribución. Pero bueno, a un plan sencillo, con 1 millón de euros de gasto para poner paneles solares, como digo, en un hospital con mucha extensión y en un sitio absolutamente privilegiado por las horas de sol anuales, como es La Mancha, pero ¿qué hago? ¿Pongo otras resonancias? ¿O pongo el 35% de mi calefacción a través de paneles solares? Muchas veces hay disquisiciones administrativas o gestoras que por nuestro cortoplacismo evitamos. Yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, que las medidas pequeñas medidas tienen efectos muy grandes, ¿no? Y las medidas un poco más llamativas a veces son efecto wow, wow, y nada más. Efectivamente, es así, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Efectivamente, lo que menos consume es lo que no existe, con lo cual si tú no enciendes la luz, evidentemente no consume, y el efecto de no encender la luz se puede hacer, pues, efectivamente, como programándolo con el sistema centralizado del hospital, con un detector de presencia, o con el celador cuando iba también apagando luces, que también el celador apaga luces era un sistema de control de la leche. Tenemos una red de seguridad diaria y muy efectivo, ¿no? Te quiero decir y sin embargo, pues como dices tú, luego, sin embargo las luces están encendidas, ¿no? Bueno, pues hombre, pues medidas pequeñas efectivamente son las que consiguen los resultados mayores. En los hospitales tenemos mucho que hacer, como has dicho tú, muchísimo que hacer, pues por supuesto, mucho en la tecnología, pero bueno, si nos concentramos esto es lo de siempre, ¿no? En lo más gordo, ¿no? Porque claro, Carlos decía, 1.300 toneladas de CO2, todas las resonancias del país. Bueno, es que un hospital terciario produce 30.000. Claro. ¿Eso quiere decir que no hay que cambiar las resonancias? No, hay que cambiar las resonancias también. Lo que pasa es que, bueno, todo se puede relativizar, y es lo que decía Óscar, a veces parece que una inversión es pequeña y tiene resultados muy grandes, o al final una inversión muy grande no tiene los resultados que se espera. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hablamos de eficiencia energética y los hospitales consumimos muchísimo, he dicho antes, 100 gigavatios, que es una cantidad desorbitada. Respecto al presupuesto, nuestro gasto energético es un 2%. Seguramente que si este señor como gerente, la siguiente, si pudieras, ojalá pudiéramos, el siguiente fármaco biológico lo pudiera modular su entrada, seguro que ahorraba infinitamente más que lo que podamos ahorrar nosotros. ¿Eso quiere decir que no es importante? No, tampoco quiere decir eso, ¿no? Pero no hay que perder esa óptica. Pero es cierto que, bueno, pues como todo en esta vida, todo se puede relativizar. Pero, insisto, medidas en Madrid y en otras comunidades autónomas, siguiendo una guía del IDAES, hicieron una serie de contratos de eficiencia energética que no nos engañemos, bajo un paraguas de un modelo, bueno, que trataba, por un lado, de gestionar el suministro, las instalaciones o las inversiones, el mantenimiento y creo que el otro pilar era la garantía total. En el fondo lo que nosotros queríamos hacer era lo que decía Óscar, ¿no? Tenemos instalaciones muy obsoletas que por supuesto son muy ineficientes, no tenemos capacidad inversora, pues que nos inviertan, que nos adelante la inversión y en base a unos futuros ahorros que conseguiría una instalación mejor, ¿no? Eso lo han hecho muchos sitios y no solo Madrid, en más sitios, son unos contratos, bueno, unos acuerdos bastante, yo creo que interesantes para nuestro ámbito de competencia, que nuestro core evidentemente es curar pacientes, no es tampoco evidentemente tener aquí una instalación energética hipereficiente,
Porque os recuerdo que en un hospital las instalaciones, como casi todo, tienen que ser primero seguras, luego tienen que ser eficaces, tienen que hacer lo que tienen que hacer cuando se les pide y por último eficientes, no al revés. Y a veces damos la vuelta a la tortilla y esto, oye, en otros ámbitos evidentemente podrá ser así, pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces, y ahí había pequeñas medidas, ¿no? Evidentemente pues, se cambiaban las calderas, por lo que decías tú, es que seguramente si quemo gas natural frente a gas solo ya estoy eliminando pues, un montón de CO2 a la atmósfera y aparte que es mucho más efectivo, ¿no? Por supuesto se cambian luminarias, es muy sencillo, eso se puede hacer, se ponen elementos de control, efectivamente, pues detectores de presencia, se mejora el control de instalaciones, o sea, son acciones que habría que haber hecho en cualquier caso, que de alguna forma se capitaliza la inversión al inicio, porque nosotros somos más lentos a veces en ejecutar este tipo de cosas, y no hemos hecho, lo que te puedo asegurar es que no hemos puesto un huerto solar, hemos hecho este tipo de cosas, y bueno, los resultados son, al menos, el ahorro que se ha conseguido ha permitido financiar esas infraestructuras. Incluso dar un retail, o sea, un detalle, o sea, un ahorro compensado monetariamente, incluso a la administración pública. Quiero decir que parece que son interesantes, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos. Creo que efectivamente las acciones en los elementos existentes, luego creo que hay una pregunta sobre los hospitales antiguos, ¿no? Que se puede hacer con ellos, van por esa índole, y en los nuevos hospitales, en las nuevas construcciones, pues yo creo que tenemos que centrarnos un poquitín en el diseño, porque claro, 120 metros, hospital de todo de 1 kilómetro, a ver, lo que está claro es que lo más eficiente energéticamente es lo que no existe, o sea, lo que no gasta, ¿no? Esto es evidente, esto es el primer principio de la termodinámica, con lo cual factores de forma son muy importantes, hospitales extensos evidentemente tienen un gasto energético mayor, por supuesto espacios no útiles o espacios de paso que nadie sabe muy bien para qué sirve. Todo esto de la circulación está muy bien, pero en su justa medida hemos hecho hospitales en el que el hall era una especie de catedral, porque claro, tenía un edificio representativo, no sé qué función tiene. Quiero decir que todo esto es fundamental, la orientación es muy ¿Habría importante. ¿Habría que reenfocar el diseño del hospital entonces? Es fundamental, o sea, pero bueno, esto no lo digo yo, todos sabemos que todos los conceptos de green building o restorative building no están basados en qué poco gastan los señores que están dentro, los señores que dentro gastan, viven, vamos, tienen calor, o sea, no pasan frío, o sea, está pensado en qué han hecho previamente para que eso sea así. Está en la envolvente de los edificios, claro, todo cristal es muy bonito, pero claro, es muy caro luego de calentar y de enfriar. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer. Y como decía Óscar también, y eso va más allá de conseguir la calificación energética, el certificado LEED o lo que sea, porque eso hasta se puede, bueno, esto entre comillas, pero no, se puede hasta medio engañar, ¿no? Tenemos que estar convencidos y tenemos que diseñar con esa es como en un hospital, ¿no? Es esa misión, esa visión y ese valor, ¿no? Claro. No una cosa coyuntural, ¿no? Y en eso hemos cometido, yo creo que grandes errores, ¿no? Bueno, que lo que al final, yo siempre digo, el gasto de inversión de un hospital es ridículo frente al gasto de explotación, con lo cual lo que nos gastemos de más en hacer un hospital, en los 25 años o más, que tiene que durar, evidentemente tiene una repercusión infinita y al final eso no es más de un 2% del coste total de vida de un hospital, la inversión, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿Y usted, Óscar? Carlos, perdón, ¿qué puede añadir? Yo creo que Luis y Óscar lo han planteado muy bien, empezando por la reflexión de que la sostenibilidad difícilmente va a venir por un incremento sustancial del mix renovable que tenemos a nivel de generación, por todas las dificultades que conlleva tecnológicas y de estabilidad de la red. Por cierto, tenemos uno de los mix más de menor, digamos, huella de carbono de generación del mundo, las cosas como son, pero lo que tenemos que trabajar es el consumo, la gestión de la demanda. Luis ha puesto el ejemplo de que un gran hospital consume lo equivalente a una ciudad, Tres Cantos. Evidentemente es ahí por donde tenemos que ir, no ya por el impacto económico, la traducción económica que pueda tener, porque sin duda el gasto farmacéutico está varios órdenes de magnitud por encima del coste energético de un hospital, pero sí por la responsabilidad social corporativa que tiene y por el impacto en el medio ambiente. Y por esa vía, bueno, pues el sistema sanitario tiene que gestionar de una manera más eficiente su consumo. Y para ello no puede tocar una única palanca, si bien es cierto que probablemente, Luis, corrígeme, pero
el gran cajón estará en la climatización, la parte de frío y bueno, calor. Hace tiempo que se hizo un estudio, no sé si lo hizo el IDAE, que decía efectivamente que la climatización representa, en el gasto energético de un hospital representa aproximadamente un 40, creo que un 40%, un 45%, la iluminación un 35% y el agua caliente el resto, ¿no? Pues eso. Consumimos mucho eliminando a la gente y consumimos mucho manteniendo caliente o fría, sobre todo porque además nuestros profesionales tienen la manía de ir en manga corta, ¿no? Es una cosa que, bueno, que seguro que en su casa no hacen, pero... ¿En tu casa no te pones en manga corta? Pero en nuestro hospital sí. Pijama de manga corta? Van en manga corta porque, hombre, los pacientes se quejan, pero te puedo asegurar que se quejan mucho más nuestros profesionales, ¿no? Bueno, yo recuerdo, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando la ley aquella Zapatero de la modificación de las temperaturas de consigna fue un horror, porque decían que pasaba un montón de frío. Y habíamos hablado de pasar a 21 grados, creo recordar, ¿no? Como consigna, que yo sí tengo mi casa regulada. Pues sí, efectivamente, la climatización es uno de los consumos más grandes. Y bueno, pues también lo que comentaba Luis, que el abordaje viene por multitud de iniciativas, no es una única palanca que se pueda activar, si bien es cierto que en aquellos centros que tengan relevantes bolsas de ineficiencia, como puede ser a lo mejor hospitales que aún mantengan calderas de gasoil, el cambio a gas natural puede que tenga un impacto que no solo financie toda la renovación, sino que incluso tenga ese guiño, digamos, de ahorro económico adicional a mayores de toda la financiación que se pueda más vehiculizar con modelos como el del IDAE, el modelo que de alguna manera trasladó a España el modelo Chauffage francés de gestión energética. Pero en su conjunto, digamos, lo relevante es el cambio cultural hacia la sostenibilidad. Un poco hacer en el hospital lo que normalmente hacemos en casa, que es apagar la luz cuando sales de un cuarto. Es esa sensibilidad por no tener la calefacción puesta y una ventana abierta. Es esa sensibilidad por, de alguna manera, cuidar el entorno donde estamos con todas aquellas actuaciones que podemos llevar a cabo, que no es una única y singular, sino que todo lo que hacemos puede tener una traducción en un impacto positivo en la huella de carbono que dejamos. Una renovación de una resonancia magnética no tiene sentido que se argumente o se sustancie en el ahorro energético que pueda conllevar en su operación, sino el impacto que pueda tener asistencial en la mejora en resultados en salud, en experiencia de... Aunque como criterio de valoración el concurso nos viene bien, porque como no sabemos imponer objetivo nunca, ya lo ponemos eso. Y bueno, y la contratación pública busca también incorporar también criterios medioambientales, sí. Pero es bueno que exista esa sensibilidad adicional, es decir, que con cada cosa que vayamos haciendo busquemos reducir la huella de carbono que vamos a ir dejando por la parte de la demanda. Claro, precisamente en eso que decía de las actuaciones, si vamos hacia el tercer bloque, que es el reciclaje, usted que estaba hablando antes de las 1.300 toneladas que podríamos ahorrar al año, ¿cuántas toneladas de residuos, ya no de emisiones, sino de residuos, podría reciclar un hospital como el que usted dirige? Pues es difícil de cuantificar. Yo he empezado hablando por todo lo que dejamos de consumir o todo lo que ya hemos consumido, el redirigir su reciclaje. Es complicado, bueno, se pueden hacer cálculos y nosotros nos hemos puesto objetivos a corto plazo y a mediano plazo. Cuando hablo de corto plazo hablo lo que podría significar, por ejemplo, los cambios de luminarias. Cambiar 1.500 luminarias de fluorescentes de los habituales a luces LED, que insisto es mucho más eficiente lumínicamente, tiene mucha más durabilidad, pues es una inversión muy pequeña para el volumen de gasto de un hospital. Si yo puedo cambiar todas mis luces por 50.000 euros y en 7 meses ya estoy ahorrando, claro, eso es una de las primeras inversiones que deben de hacer, no hospitales como el mío, sino creo que en general. Estoy hablando de una situación muy puntual. Cambiar las enfriadoras o cambiar 4 grandes calderas de gasoil, que cuesta cada una 50, 40, 50.000 euros y que las tengo desde hace 25 años, eso simplemente puede disminuir el tonelaje de CO2 que se emite a la atmósfera de forma muy significativa con un gasto muy escaso. Pues si tengo que cambiar, he cambiado una, tengo 3 calderas por cambiar, a ver si en este año al menos una o dos de ellas puedo, pues hablando de 120.000 euros. Y no se trata de gastar o no gastar, no se trata de esa capitalización inicial tan ingente, se trata de que de igual forma que se le indica al profesional en el día a día que recicle o que intente apagar su ordenador. Nosotros tenemos, con darle a un clic, la informática centralizada te pone un protector de pantalla. Apágame cuando te vayas,
que el ordenador se queda encendido 24 horas. Tengo 400 cacharros y todo el mundo lo da por normal dejarlo encendido. ¿Y lo haces en tu casa? No. ¿A la impresora siempre la utilizas el mejor papel y nunca el doble cara? No. Son medidas muy domésticas. Pero claro, cuando estamos hablando de 400 impresoras o de 400 ordenadores imprimiendo todos los días ingentes cantidades de folios, o de una factura... Claro, lo que es doméstico se convierte al final. Que se haga en algo que llevemos a cabo en nuestra actividad diaria por responsabilidad social y laboral. Es difícil calcular cuántas toneladas. Pues ahora hemos renovado las enfriadoras en estos 4 años, ha sido con ayuda de fondos FEDER, desde luego encantado de poder tener esas ayudas, pero bueno, el 10% de la factura de la luz se ha reducido al modernizar 3 enfriadoras. Te gastas 300.000 euros y disminuyes la factura que todos los meses se pagan a Iberdrola o la que sea, se pagan 90, 100.000 euros, 90, 100.000 euros de luz, ya disminuye un 10% con eso. ¿Cuánto tiempo tienes de retorno? En relativamente poco tiempo. Las luminarias es algo muy cercano en su retorno de eficiencia energética, las calderas o las enfriadoras en pocos años, y las posibilidades luego, que aunque puedan ser muy llamativas mediáticamente, de poner paneles solares, de hacer un campo eólico al lado del hospital o cualquier, son mucho más complejas. Pero tiene que haber, a nivel de gestión y a nivel institucional, tiene que haber una derivación de recursos y sobre todo de conciencia por responsabilidad, no solamente social, sino institucional, hacia este tipo de iniciativas. Y que igual que le dices a la gente de la calle, mira, te lo doy en un tupper de cartón que a lo mejor te saben peor, pero no generamos plástico, o si te traes tu tupper, te vale 50 céntimos menos el menú, o 10 céntimos menos el café, o tal, que pues dices, 10 céntimos no vamos a ningún sitio. Bueno, pero ahora no hace granero, pero ayuda al compañero. Y eso es lo que se pretende. Claro. ¿Cómo se puede incentivar esto, el reciclaje tanto de plástico como de papel dentro de los hospitales? Bueno, nos daba un poco Óscar, ¿no? Yo creo que la conciencia de segregación, que es lo más importante en los hospitales, está bastante... Yo creo que eso ya en la época del Salus es una buena campaña con la clasificación de los residuos y, bueno, en realidad es un tema que concierne básicamente a un estamento, que es la enfermería, y yo creo que tiene una conciencia bastante elevada. De hecho, la segregación es bastante buena, ¿no? Todo se puede mejorar. Nosotros ahora, por ejemplo, en el diseño del nuevo hospital estamos planteando un tema de evacuación de residuos mediante tubos neumáticos o por gravedad, y vamos a hacer una segregación no digamos en el punto donde se lanzan los residuos, sino previa, ¿no? Entonces seguramente habrá conductos diferenciados, ¿no? Para cartón, para materia, en fin, igual eso ayuda, ¿no? Pero yo la conciencia en eso, yo creo que en los hospitales, yo creo que en casi todos es bastante amplia. La otra cuestión es que, y volvía, bueno, en este caso decía Carlos, ¿no? Que barajar o controlar la demanda es importante. En este caso, yo del residuo, yo creo que también es importante barajar la generación, ¿no? Porque cómo nos llegan los productos sanitarios o los de farmacia al hospital, pues envueltos en 1000 paquetes. Esto es casi peor que lo del súper, ¿no? Y además hay cosas peculiares, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, en la farmacia, ¿no? En la farmacia desembalamos para reenvasar. Es una cosa un poco peculiar, ¿no? Lo vacío del blister, lo reenvaso y luego hasta lo anillo para... En fin, tenemos un negocio, bueno, incluso aunque no la tengamos, ¿no? Sí, sí. Es una cosa un poco... ¿no? ¿Por qué no me la suministra como la quiero? ¿No? Porque a lo mejor esa es la opción. ¿Por qué no me da usted las pastillas como la quiera? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a un régimen de la industria en cuanto a esto, que es un poco ridículo? Yo creo que les daría un poco... Hombre, si fuéramos homogéneos, claro, lo que no puede ser es que Óscar la pida de una manera y yo lo pida de otra, ¿no? Claro. Pero lo que sí hacemos es generar... Yo creo que te pasará a ti, Óscar, también, los residuos primero más voluminosos y que más incordia y más difíciles de gestionar son los cartonajes. Y estamos llenos de cartonajes, ¿no? Bueno, pues ahí habría que modular, por supuesto, nuestra demanda, pero seguramente también la oferta, ¿no? Y que, no sé, igual que en la parte doméstica, como decías tú, bueno, pues a lo mejor es importante que te lleves el tupper o la bolsa de plástico, o la bolsa de rafia, que ya no es de plástico, o en un momento dado, no sé, aquí os recuerdo que todas las bebidas se distribuían en botella de vidrio que se retornaba, ¿no? En los países nórdicos esto no ha cambiado mucho, sigue siendo una cosa habitual, van con su botellita, ¿no? En el tema de residuos, que creo que lo hacemos bien, lo hacemos bastante bien, porque lo más importante que le puedes pedir al consumidor es que segregue, y eso lo hacemos muy bien. Creo que ahí al productor había que pedirle un poquitín de palanca también, de hacer algo diferente. ¿Y usted, Carlos, cómo lo ve?
Lo primero, la reflexión de Luis me parece muy acertada, efectivamente, desde la industria, sin estándares, porque no hay estándares en cuanto a packaging, pero sí es cierto que tiene todo el sentido del mundo evaluar la cantidad de residuos que estás generando, no solo en el mundo sanitario, sino en la sociedad en su conjunto. A día de hoy tenemos un reto en la gestión de todos los residuos que se generan con el exceso de packaging que tenemos. Desde el punto de vista, aunque sea puntual o singular, pero tenemos ejemplos donde la tecnología puede ayudar a acotar la generación de residuos y con ello, de nuevo, pues, por ejemplo, financiar pues, renovaciones tecnológicas. En este caso, podría tener sentido que el sistema sanitario utilizara el dinero de un residuo que está generando, es decir, de dinero que está quemando, para renovar anualmente o financiar anualmente la renovación de la anestesia de 400 quirófanos al año, sin que tuviera impacto económico. Las nuevas tecnologías en anestesia permiten automatizar los flujos de gas fresco. La Sociedad Española de Anestesia, la SEAR, publica que la media de flujo de gas fresco que se trabaja en España es de 3 litros minuto. Innecesariamente alto, porque el bajarlo con anestesia manual, con equipos obsoletos o más antiguos, tecnologías más antiguas, implica que el anestesista tiene que estar monitorizando en todo momento la saturación en base, digamos, a el estadio que tenga metabólico el paciente, que no es constante. El flujo de gas fresco arrastra el agente anestésico. Cuando tú tienes un flujo de gas fresco innecesariamente alto, arrastras más agente anestésico que no metabolizas y emites a la atmósfera. Un agente, por cierto, altamente contaminante y de efecto invernadero. En España no hay una regulación férrea. En otros sitios de Europa, sí. Ese agente anestésico que consumimos en exceso, por eso que publica la propia Sociedad de Anestesia esos 3 litros minuto, si los bajamos a 1 litro minuto, que ni siquiera llega a lo que la literatura dice que es un bajo flujo, impacta. Si cogemos además los ratios haciéndolo, decir, oye, pues no todas las anestesias son inhalatorias, hay casi un 40% que son intravenosas, de las 3,5 millones de cirugías al año, 2,1 son con ingreso, hay 1 y pico que son ambulatorias, pero si cogemos los 4.000 quirófanos de cirugía con ingreso que tenemos en España, cogemos una media de que estén trabajando 5 días por semana, que es más, a 7 horas, que la media es superior, y cogemos ese 60% de anestesias inhalatorias y ese cierre de esa brecha que hay entre los 3 litros minuto a los que se trabaja con anestesia manual a ese litro minuto que te permite trabajar con anestesia automática, lo que cierra esa brecha tiene un coste económico que es equivalente al 10% del coste de una estación de anestesia. 4.000 quirófanos, el 10% son 400. A día de hoy, como sistema sanitario, podríamos decir que hay una equivalencia de que estamos contaminando con un coste económico que quemamos, es dinero que quemamos y que contaminamos, generamos efecto invernadero, y ese dinero podría financiar 400 quirófanos al año. Hay un detalle, es que Carlos no vende Sevofurano ni... No vende Sofilano, efectivamente, menos mal, porque si no... Esto nos gustaría mucho a las compañías farmacéuticas. Pero bueno, es en esencia conceptualmente lo mismo que Luis comentaba con la eficiencia energética. Tú pasas de gasoil a gas natural, es decir, tú abordas una bolsa de ineficiencia que tienes en el sistema y financias. En este caso, la bolsa es tan relevante que no solo tiene una relevancia desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, sino que el impacto es claramente mensurable. Es un impacto que te permitiría renovar al año la anestesia de 400 quirófanos, con el dinero que estás gastando en contaminar. Y para cerrar el debate, la planificación de la sostenibilidad en los sistemas de salud, ¿hay alguna comunidad que lleve la delantera en la planificación energética? Bueno, a ver, fíjate, yo creo que esto, la corresponsabilidad no sería solamente de la parte sanitaria, sino de todos, en este caso, ¿no? De todos los gobiernos autonómicos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid las compras de la luz, de la energía eléctrica y del gas, en fin, los elementos primarios
de consumo energético lo realiza Hacienda, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues a lo mejor en realidad no solo debía imbricar a lo mucho que consumimos los hospitales, no solo debía imbricar a las propias, digamos, autoridades sanitarias, sino a las autoridades en general de los gobiernos autonómicos, ¿no? Porque es verdad que es así, o sea, está distribuido, a lo mejor, bueno, yo siempre he dicho que cuando yo gestionaba mi contrato de eléctrico tenía muchas mejores condiciones que las que tengo ahora, además es demostrable, que a mí me da igual lo que tenía. Eso no quiere decir que a lo mejor a nivel de la comunidad autónoma seguramente tengamos mejores ratios generales ahora, ¿no? Pero también es una cuestión un tanto, digamos, injusta, ¿no? Porque que yo fuera más eficiente ahora me penaliza frente al que era muy poco eficiente y claro, en que metido en un acuerdo que algo gestiona, pues siempre se mejorará, ¿no? Con lo cual yo creo que en estos números tan grandes, yo creo que debiera de afectar a todos los gobiernos autonómicos, ¿no? Y en cuanto a que si hay alguna comunidad que está más adelantada o no, bueno, yo creo que Madrid, vamos, el tema de la eficiencia energética, no porque fuera numeroso, sino por el gran número que ha hecho, pues podría ser, esto es como cuando hicimos los nuevos hospitales, ¿no? Como hicimos tantos, pues era original, ¿no? Una vez hecho uno ya, los demás son copiar, pero es verdad que nos podemos, puede ser que vamos un poquito más adelantados, y como algo muy novedoso, que creo que no ha llegado a mucho más efecto, en Cataluña en su momento, todo este tema de la compra eléctrica y de la mejor forma de hacerlo, cuando había el pool, ¿no? de compra de energía eléctrica, ellos lo que se hicieron fue que la parte sanitaria, con un operador, se convirtió en un operador de ese pool, ¿no? Con lo cual, digamos que al final es tener un par de señores un poco listos, ¿no? Tampoco era una cosa muy complicada, ¿no? Pero efectivamente, cuando el mercado se regulaba así, pues ellos accedían y tenían las mejores condiciones, ¿no? Ahora ya no es así, con lo cual tampoco tiene ya mucho sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, no sabría decirte si hay alguien más adelantado. Seguro que en Castilla-La Mancha han hecho alguna actividad diferente que nosotros no hemos hecho y que seguramente Óscar nos puede contar, pues ese grupo de trabajo, ¿no? Pero bueno, en casi todos los centros y en gran medida en todas las autoridades sanitarias, el concepto de responsabilidad social muy vinculado a la humanización se ha ido metiendo en todas, con lo cual la responsabilidad social siempre en algún sitio puede estar más escondido o más arriba, pero está algo de impacto medioambiental y sostenibilidad siempre aparece en algún sitio, con lo cual yo creo que sí hay una concienciación general, yo creo que distribuye a lo largo de todo el Estado, ¿no? Luego, ¿quiénes son más avezados o quiénes? Pues yo creo que es dispar, ¿no? Bien. Bueno, les voy a pedir una conclusión de un par de minutos por cabeza para que me digan qué piensan, hacia dónde avanzamos. ¿Quiere empezar usted, Óscar? Bien, nuestro porvenir creo que es mucho más eficiente y rentable a nivel corporativo, a nivel social y a nivel ecológico que los recorridos que llevamos. Eso es obvio y yo desde aquí, si me lo permitís, invito a nivel doméstico y a nivel de gestión pues que se creen grupos de trabajo en todos los hospitales. Creo que en esa marcha vamos en Castilla-La Mancha, son 14 hospitales que tenemos allí, para que al menos haya un grupo de liderazgo dentro del hospital. Está incluida la organización, pero desde luego esta calidad, el responsable de calidad, tanto médico como de enfermería, están incluidos en el grupo de trabajo. Las direcciones de mantenimiento y las direcciones de servicios generales, que son las que gestionan con la mayor parte de las empresas que nos proveen todo tipo de artículos, y creo que desde el mínimo nivel que tenemos en la impresora que tenemos a nuestra izquierda a mano todos los días hasta lo que podemos intentar a nivel corporativo y a nivel de gestión meso en los hospitales, creo que merece la pena el embarcarnos en este recorrido. Hace falta un grupo de trabajo que se planifique, que tenga unos objetivos y que tenga una periodicidad, tanto en las reuniones, en la discusión de tales propuestas, en la cuantificación de esas situaciones y en la consecución de esos objetivos a medio y a largo plazo, y de esa forma creo que pues, se pueden lograr en los hospitales como grandes. No tenemos por qué ser, como decía, apuntaba Luis muy adecuadamente, no tenemos que ser empresas de beneficios. No. Estamos aquí para darle salud a la gente y desde luego tenemos que tener pérdidas y grandes consumos, pero que sea de la forma más eficiente y bajo el paraguas ecológico que todos tenemos en nuestra sociedad, en nuestras conciencias, en nuestra casa y ahora extender a nuestro trabajo. ¿Y usted, Carlos, cómo lo ve?
Creo que desde el sector de tecnología sanitaria tenemos que sincronizarnos con el sistema sanitario a la hora de reducir el impacto de la huella de carbono que dejamos como consecuencia de la actividad que se desarrolla. Dentro de lo que sea nuestro ámbito de actuación, pues lo que tenemos que buscar es cómo reducir esa intensidad energética de todo aquello que llevamos a cabo. FENIN tiene conformado una comisión de medio ambiente que ya ha redactado un par de guías, una guía de responsabilidad medioambiental y otra guía de recomendaciones de traslado de aparatos eléctricos y electrónicos. En esta línea de la tecnología singular y concreta de tecnología sanitaria, también estamos viendo que hay comunidades autónomas que empiezan a abordar proyectos de renovación tecnológica con una clara sensibilidad con la huella energética que dejan. De hecho, hay un gran proyecto en imagen en una comunidad autónoma de renovación que se llama Huella Energía y que gestiona toda la economía circular de todo el parque tecnológico, y hay otra comunidad autónoma que ha renovado casi 100 equipos de anestesia por tecnologías con automatización de flujos de bajos flujos de gas fresco, con lo cual nosotros tenemos que estar alineados y coordinados con un sistema sanitario que tiene un objeto, que es el atender el estado de salud poblacional, pero que hay que intentar, por responsabilidad social, hacerlo con el menor impacto medioambiental posible. Y por último, Luis. Pues yo voy a hacer un análisis un poco más macro, así que como voy a cerrar, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el modelo de crecimiento que socialmente nos planteamos es insostenible porque los recursos son limitados, evidentemente, y tenemos que actuar efectivamente con moderación, sin salirnos mucho del marco y con información. Y con información quiere decir que ni Greta Thunberg tiene toda la razón, de hecho tiene a veces bastante poca, ni las limitaciones a todos estos conceptos renovables y de eficiencia son técnicamente tan altas. Quiero decir, yo no recuerdo si era un artículo, ¿no? Pero que leí hace tiempo, el planteamiento, por ejemplo, de la pila de combustible no es tanto tecnológico, que es lo que nos cuentan, como que os imagináis que cualquier persona en cualquier lugar del mundo tiene la capacidad de generar la energía que quisiera. Eso sería el problema no sería evidentemente energético ni ambiental, sería sociopolítico y muy grande. Entonces, bueno, pues eso, actuemos con inteligencia y con información. Bien, pues muchísimas gracias y